tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. He titulado la predicación de hoy, de criaturas a hijos de Dios. A menudo, voy a leer literalmente la introducción porque no quiero que se pase ningún detalle. A menudo, cuando somos hijos, no entendemos la profundidad y el alcance del amor que nuestros padres tienen o tuvieron por nosotros, aún con sus imperfecciones y errores. Como hijos tendemos a ver a nuestros padres solo desde nuestro punto de vista, principalmente cuando somos adolescentes, jóvenes. Les percibimos como figuras de autoridad, como proveedores de nuestras necesidades básicas, o simplemente a veces, en esa edad, como personas que nos crearon o nos están creando. Y nos fijamos en sus errores y fallas. Pero nos falta la comprensión plena, cuando estamos en esas circunstancias, los hijos, sobre todo en esas épocas, de todo lo que significa ser padre o madre. Eso solo cuando nos convertimos en padres o formamos un hogar y maduramos en edad también, es que comprendemos la profundidad y la magnitud de ese amor. Así, y esta es la parte aún más importante, que es la introducción a la predicación. Así como hijos de Dios, es necesario que tengamos, escuchemos bien, más claridad de la grandeza de ese hecho espiritual, de las enormes bendiciones de ser hechos hijos de Dios y de haber dejado de ser solo criaturas e hijos de Adán. Y traduje de esta manera porque damos por sentado, podemos quitar ya la imagen, gracias. Damos por sentado de que somos hijos de Dios, pero no estamos plenamente conscientes de todas las bendiciones, todas las implicaciones que esa verdad espiritual trae sobre nuestra vida, los que somos hijos de Dios. Pero antes de entrar a ese punto importante, tenemos que entrar al primer punto de la predicación. Y es que los seres humanos fueron hechos primeramente criaturas de Dios, no hijos de Dios, criaturas de Dios. Dios, después de crear el cielo, la tierra, la luz, la oscuridad, el día, la noche, la tierra, los árboles, las plantas, los animales terrestres, los animales del mar, las aves, cuando había creado todo, su máxima creación fue el hombre y la mujer, Adán y Eva. Ellos eran parte de su creación, eran criaturas de Dios. Una obra maravillosa, excelsa, una obra de arte divino. Pero realmente eran criaturas de Dios, con las que el Señor podía tener comunión con ellos, podía hablar con ellos, estar con ellos, regocijarse con ellos. Y a su vez, Él los creó para que ellos, Adán y Eva, disfrutaran de la presencia de Dios, disfrutaran de todo lo que Dios había creado para ellos.
creó cientos de miles de árboles frutales para que comieran. Creó animales de las más distintas clases y diversidades, bellos y hermosos los animales. Ninguno de estos animales eran salvajes. Se volvieron salvajes cuando entró el pecado, pero antes no. Literalmente Adán y Eva podían jugar con un elefante, con un hipopótamo, con un león. Y hasta le puso la tarea de que les pusiera nombre a cada uno de los animales. Pues esta creación es maravillosa. Pero eran solo criaturas. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero luego vino la desobediencia y la caída de sus primeras criaturas. Y luego, entonces, la descendencia que vino de Adán y de Eva, es decir, las demás criaturas, nacieron ya con el pecado de Adán. Y lo más impresionante es que ya venían entonces no solo con la imagen de Dios dañada, empañada, sino que venían con una nueva imagen, la imagen de Adán y Eva. Por eso es que después de ser criaturas y de haber pecado Adán y Eva, se convirtieron no solo en criaturas, sino en hijos de Adán, no en hijos de Dios. Oiga lo que dice Génesis, bueno, ya lo leímos, Génesis 1:27. Ahora en Génesis 5:3, cuando Adán había vivido 130 años, es decir, la caída está relatada en el capítulo 3, ahora estamos en el capítulo 5, había pasado un tiempo y habían pecado, había recibido maldición la tierra y ellos también, a causa de su obediencia. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Sabe qué dice esto? Que la imagen pecaminosa que cayó sobre Adán la trasladó a todos los seres humanos, a los hijos que vinieron, luego a los otros hijos y a la generación en generación. Entonces, toda la generación que vino después, generaciones, eran realmente, de acuerdo a este texto, hijos de Adán. Es decir, hijos pecaminosos, criaturas con la imagen de Dios todavía, pero empañada, arruinada por el pecado. Y se comportaron, por lo tanto, como Adán se comportó. ¿Cómo se comportó Adán y Eva? Desobedecieron. No honraron a Dios. No tuvieron gratitud. Tenían la libertad de obedecer y desobedecer, pero decidieron desobedecer. Por eso es que hay otro texto que dice que por eso por un hombre, por Adán, entró el pecado trajo la muerte y la muerte pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron, porque eran hijos de Adán. Es impresionante el texto de Oseas 6:7, pongámosle mucha atención. Dice, pero ellos, es decir, el pueblo que vino después de Adán, de las distintas generaciones, como antes Adán, no respetaron mi pacto, sino que pecaron contra mí. Habían sido ya procreados en descendencia a la imagen de Adán, es decir, hijos de Adán. Entonces, vemos cómo hijos de Adán sufrimos, todas las generaciones posteriores, la muerte. Eso lo confirma el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:22, en la primera parte, en esta traducción dice así: por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Claro, no le vamos a echar solo la culpa a Adán, porque también nosotros nos damos cuenta que por esa naturaleza ahora comprendemos que pecábamos. ¿Qué pecábamos abiertamente cuando no conocíamos a Cristo Jesús? Pues veníamos con el pecado original, con el pecado de Adán, con la imagen de Él, como explicado, como dice la Biblia. Pero lo extraordinario es que cuando llega Jesucristo, cuando Él viene en su primera venida,
Él abre la buena noticia del Evangelio, la buena noticia del perdón, del amor, de la compasión, de la misericordia por todos los pecadores, por todos los hijos de Adán, para darle la oportunidad de que se convirtieran de criaturas de Dios, de hijos de Adán, darle la oportunidad de que se convirtieran de criaturas de Dios, hijos de Adán, a hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver entonces como segundo punto. De criaturas e hijos de Adán a hijos de Dios. Esa es la buena noticia que trajo nuestro Señor Jesucristo, que trae el Evangelio. Cómo los seres humanos, pecadores, desobedientes, pueden convertirse en pecadores condenados a la muerte eterna, en hijos de Dios. La pregunta es entonces, bíblicamente, ¿cómo se pueden convertir las criaturas en hijos de Dios? Exactamente. Juan 1:12. Vamos a leerlo en esta traducción, aunque la sabemos de memoria, la Reina Valera 60. Dice, pero a todos los que le recibieron en su vida, lo aceptaron, le creyeron, les dio el derecho, dice esta traducción, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo puede ser entonces que el ser humano pecador, voy a estar repitiendo esto, hijo de Adán y también hijo de ira, en hijos de Dios, creyendo en Jesucristo, recibiéndolo en su corazón, arrepintiéndose de todos sus pecados, confesando al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, como el Rey del universo, y creyendo en el corazón que resucitó de los muertos. Creer, pedir perdón y confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador personal, el resucitado. Ahora, cuando vemos esta palabra, les dio el derecho al creer. ¿Cuántos ya recibieron a Cristo y creyeron en Él? ¿Ya somos hijos de Dios entonces? ¿Ya no somos hijos de Adán? Ya no. Ya no somos criaturas de Dios. Ya somos hijos de Dios. Maravilloso, extraordinario. Y cuando dice que se nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios, derecho, esa palabra griega es muy poderosa. Exousia. Exousia. Así como lo oye. Que significa gran poder espiritual, gran capacidad que viene de Dios, del Espíritu, la facultad que se nos es dada por Dios, por el Espíritu, por Cristo, la autoridad que recibimos, una autoridad divina, y la libertad que recibimos de ellos para actuar como hijos de Dios. Ya no como hijo de Dios o criatura, hijo de Adán o criatura de Dios. Para tener esa autoridad, derecho y esa capacidad de actuar con autoridad, actuar con libertad y con el poder del Espíritu Santo y de nuestro Padre Celestial para participar de su gloria, de su santidad, de su poder y vivir una vida sobrenatural, preciosa en medio de este mundo malo que incluye a veces pruebas y sufrimiento para los cristianos. Eso significa que nuestra naturaleza pecaminosa, escuchen bien, en ese momento es transformada o fue transformada y recibimos una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Pasamos de ser hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de Adán, a ser parte de la familia espiritual de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Es por la fe. Es por recibirlo en nuestro corazón. Por eso, con mucha claridad,
Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios, como dice, por la fe en Cristo. Así hemos respondido a la pregunta: ¿cómo pueden convertirse los seres humanos, las criaturas de Dios, en hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo sucede ese cambio de ser criaturas a hijos de Dios? Ya vimos que es por la fe, pero ¿cómo sucede espiritualmente? La Biblia lo explica de manera extraordinaria. Es por un engendramiento de Dios. Es un engendramiento espiritual. El texto que dice, que leímos, cuando fuimos hechos hijos de Dios, leemos el siguiente versículo, Juan 1:13, y es extraordinario. Ahí nos explica cómo sucede ese cambio, ese milagro. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra allí, engendrados, es una palabra griega compuesta de dos: egené, tesán. No se preocupen que no se la tienen que aprender de memoria. Solo quiero hacer énfasis en que hay una palabra griega, una frase griega que es importante entenderla, aunque no se nos quede. Egené es la primera parte. Tesán. Fueron engendrados. Esta palabra dice, cuando se usa, es el nacimiento de alguien. Y aquí está hablando del nacimiento espiritual. Entonces, ese nacimiento, cuando dice que no fue por voluntad de carne, quiere decir que no fue por los deseos y apetitos humanos de la sexualidad que Dios diseñó, ni de la naturaleza caída del ser humano que ya traía la criatura de Dios y que también mantuvo por mucho tiempo el ser hijo de Adán. Cuando el texto dice ni voluntad de varón, Juan 1:13, es decir, no fue por el deseo humano de procrear naturalmente. Cuando dice que fueron engendrados, egené tesán, divinamente, es de verdad un nuevo nacimiento, hermano. Los que éramos criaturas de Dios y nacimos físicamente, antes de conocer a Cristo habíamos nacido solo una vez. Ahora que hemos creído en Jesucristo, hemos nacido 2 veces. Hemos nacido espiritualmente, físicamente primero, y hemos nacido espiritualmente, pero es un nuevo nacimiento real y espiritual que lo hemos experimentado. No es una teoría, no es una doctrina, es una realidad que también vivimos. Nacimos de nuevo, nacer de nuevo. Con razón, el Señor Jesucristo le tiene que decir a un hombre religioso, piadoso, temeroso de Dios, que había nacido solo una vez, porque no había creído en Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Y él, cuando se acerca, él ya intuye de alguna manera que es el enviado de Dios, el Hijo de Dios, pero no tiene mucha seguridad y quiere conocerlo de cerca. Pero como es uno de los más importantes religiosos de la época, tiene que ir de noche. No lo culpamos. El asunto es que tenía interés en conocer a Jesús y quería tener cierta certeza de que Él le dijera si era hijo de Dios, si era salvo. Y cuando Nicodemo se presenta ante Él y se presenta con sus credenciales religiosas, lo que Jesucristo le dice de manera inmediata, pero sin duda con ternura, con compasión: Nicodemo, para entrar al reino de Dios, para ser hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Nacer del Espíritu, nacer de arriba, nacer de lo alto, le dijo. Y Nicodemo se quedó con la boca abierta. ¿Y cómo es eso? ¿Se le ocurrió algo? ¿Será posible entonces que me pueda meter de nuevo en el vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿Es así?
Y Jesús se rascó la cabeza. Bueno, tal vez no. O tal vez dijo, ay, Nicodemo. El texto da a entender cuando le dice Nicodemo. Es como cuando dice, no entiende, uno ahora se agarra la cabeza a uno. Creo que Jesús pudo haberlo hecho con ternura, pero le dijo, Nicodemo, Nicodemo, siendo tú maestro de Israel, siendo tú uno de los principales religiosos que conoce la palabra de Dios, no puedes entender ni siquiera lo que es natural. ¿Cómo vas a entender lo del nacimiento espiritual? Tienes que nacer del Espíritu. No te tienes que meter de nuevo en el vientre de tu madre. Tienes que nacer de arriba, de lo alto. Y más adelante Nicodemo entendió que la forma de nacer de nuevo era creyendo en Cristo. Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna. El que en mí cree, tiene la vida. El que en mí no cree, no tiene la vida. Ya ha sido condenado, dijo Jesucristo. Vemos entonces que ese nuevo nacimiento, ese nacer por segunda vez, es el resultado de creer en Jesucristo y es el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, en auténticos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, físicamente es hijo de sus papás, sí, pero espiritualmente, y es una realidad, es un hecho espiritual, usted fue engendrado espiritualmente por Dios cuando creyó en Cristo Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios. De Dios. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. A veces no lo disfrutamos, si nos emocionamos, no lo entendemos muy bien, no lo dimensionamos. Y a veces seguimos comportándonos a veces como criaturas y tenemos un Padre celestial, real, que nos ama con amor eterno, con paciencia, con compasión, con fidelidad, con amor. Siempre el Señor está pensando cómo hacerle bien, cómo bendecirlo, cómo ayudarlo, también cómo disciplinarlo para su propio bien. Somos hijos de Dios. Es tan importante que 1 Pedro lo menciona de nuevo, 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Cristo, creyendo en ella, creyendo en el corazón, ¿verdad? Que Cristo resucitó al tercer día, nos ha hecho, ¿qué dice? Todos vamos a decir, nos ha hecho nacer de nuevo. Y por supuesto, al nacer de nuevo, a una esperanza viva. Oiga lo que dice 1 Pedro 1:23. Pues ustedes, ya los creyentes, han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Ese nuevo nacimiento ya no viene del nacimiento físico de sus padres que vienen desde Adán, sino de una simiente imperecedera, es decir, eterna, mediante la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios en primer lugar? Es Cristo. Esto lo dice Juan 1:1. En el principio era el logos, la palabra. Y la palabra, o el verbo, o el logos, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y en el 1:14 dice, y esa palabra, y ese verbo, se hizo hombre. O logos sarx eyeneto es la frase. Y esa palabra de Dios se hizo hombre, Jesucristo. Y por supuesto, por medio de la palabra de Dios escrita. Entonces, Pedro le está diciendo que ha sido a través, mediante la palabra de Dios viva, ahí se refiere en primer lugar a Cristo, y por supuesto la palabra de Dios escrita, es que hemos conocido y es que ha ocurrido ese nacer de nuevo de una simiente eterna, espiritual, imperecedera. Y dice, palabra de Dios que vive y permanece, es decir, para siempre. Por eso cuando uno ha nacido de nuevo,
es maravilloso. Algunos de ustedes recuerdan muy bien la fecha y la edad en que recibieron a Cristo. Yo lo recuerdo. ¿A qué edad recibí a Cristo? Nací de nuevo. Me convertí en hijo de Dios por gracia y misericordia, creyendo en Jesús. Y a mí, cuando me preguntan qué edad tengo, a veces me gusta dar realmente mi edad desde que nací de nuevo. Por eso digo que a veces tengo apenas 43 añitos. Sin contar los 20 que estuve en el mundo y que era criatura de Dios. Criatura de Dios y, bueno, ya casi voy a tener 44 añitos de estar en Cristo, mi nuevo nacimiento. Nací hace 44 años a final de este año. Pero es importante que tengamos claro desde que nacimos de nuevo, porque nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, veamos el tercer punto de los beneficios y bendiciones de ser hijos de Dios. Hay una transformación espiritual al ser hechos hijos de Dios. Experimentamos un cambio interior por la obra del Espíritu Santo. Ya nunca fuimos lo que antes fuimos desde que nacimos de nuevo. Fuimos hechos hijos de Dios. Creciendo en madurez, buscando la perfección, consagrándonos cada día, procurando, pero nunca más fuimos los mismos. ¿Por qué? Porque nacimos 2 veces, conocimos al Señor. Entonces, en esta transformación espiritual somos capacitados para vivir una vida santa, reflejando la imagen de Cristo y creciendo en una nueva semejanza a Él, ya no a semejanza de Adán. Segunda de Corintios 13:18 habla de que ya como hijos de Dios reflejamos la imagen de Dios. Por tanto, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Beneficios y bendiciones. Mis queridos hermanos, como hijos de Dios tenemos a un único Padre Celestial todopoderoso, todo lo puede, amoroso, compasivo, protector y proveedor. Oiga lo que dice 2 de Corintios 6:18. Y seré un padre para ustedes, a los que le reciban y crean en Jesucristo. Él será su padre. Ustedes serán mis hijos y mis hijas, hijas de Dios. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el gran amor de Dios para todos los seres humanos. Él abre sus brazos para recibir a los hombres pecadores destrozados, destruidos por los pecados, por sus errores, equivocaciones, maldades, desobediencia, transgresiones, equivocaciones, dominados por el diablo, por el mundo, por sus pasiones, por sus pecados. El Señor dice, la salvación está abierta. He enviado a mi Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo, para que ustedes sean mis hijos. Es un regalo. Solo tienen que tener fe y creer a quien yo he enviado. Ese Padre amoroso, compasivo, pues como Padre nos cuidará. Por eso nosotros debemos tener la certeza ante cualquier problema que tenemos al Dios Todopoderoso como nuestro Padre. Como nuestro Padre, que no permitirá que nos acontezca nada que destruya nuestra vida. Permitirá problemas, dificultades y pruebas, sí, pero al final son para nuestro bien. Si nosotros siendo malos, dijo Jesucristo, los padres terrenales, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará buenas cosas a sus hijos? Comenzando con las cosas espirituales, con otras bendiciones como Él quiera hacerlo. Él es mi Padre. A veces nosotros como seres humanos nos podemos jactar o tener cierta, en nuestra mente cierta importancia, decir, yo tengo un pariente o mi padre pues tiene un buen puesto en
en la parte del sector de economía, o en el sector de gobierno, o en el sector de justicia. Uno se puede sentir así si tiene un familiar así. Pero quienes no tenemos a gente importante o a alguien importante, recordemos que al ser hijos de Dios tenemos al más importante que nos cuida, nos provee, nos protege, a nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. A Él, al que está sentado en el trono, al que reina, al que gobierna, al que conoce la historia y domina los tiempos. Él es nuestro Padre. Y seremos sus hijos desde que creímos en Jesucristo. Y no nos dejará. Y ya planeó, y ese plan es que Él, el Padre de todos sus hijos, viviremos eternamente en la nueva Jerusalén, en la nueva ciudad, en la ciudad jardín, en la nueva creación de todas las cosas, donde todo será amor, paz, alegría, gozo, donde no habrá tristeza, dolor, llanto, ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá vejez, no habrá mentira, no habrá engaño, no habrá nada de eso. En la nueva ciudad, en el nuevo pueblo, con el nuevo pueblo de Dios, sus hijos, ahí estaremos. Pero desde ya recibimos esa bendición de la protección, el amor, la compasión y la provisión de nuestro Padre Celestial. Por eso dice también 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre a los que ya somos hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Es un honor, es un gran regalo el que nosotros podamos decir, somos hijos de Dios por su gracia. ¿Y usted hijo de quién es? Pues puede decir el nombre de su padre si quiere, pero claro, pero también puede decir con libertad, ¿sabe? Pero yo también soy hijo del que tiene toda la autoridad en el universo. Soy hijo de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es mi papá. Él es mi Padre, Él es mi papá. Mateo 6:32. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, los padres terrenales, en general, a menos que un padre esté mal de la cabeza y tenga muchos problemas él mismo, pero en general un padre le da todo lo que pueda a sus hijos, lo mejor que se pueda. Quiere lo mejor, con nuestros errores y desaciertos, pero queremos lo mejor para ellos. ¿Acaso los que somos padres no hemos dicho queremos lo mejor para nuestros hijos? Porque lo peor no queremos. Ahí los andamos cuidando, aconsejando, diciendo, mira, es que quiero lo mejor para ti, escoge bien tu carrera, escoge bien con quién te vas a casar, para que no se te complique la vida. Vamos a orar por ti, todo lo que hacemos. Y nuestros padres lo hicieron a su manera, con sus limitaciones y con sus errores también, pero pudieron hacer lo mejor que pudieron. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial hará todo lo que es bueno para nosotros? Todo lo que es bueno, los planes de bien. El privilegio de ser hijo de Dios nos da la bendición de ser parte de la gran familia espiritual de Dios. Eso lo dice Efesios 2:19. Dejando atrás nuestra condición entonces de pecadores y recibiendo gracia y amor del Padre Celestial, esto nos da una nueva identidad. Identidad, somos hijos de Dios. Ya no hijos de ira, de fornicación, hijos del diablo, hijos de Adán. Ya no somos criaturas. Ya tenemos identidad. Nuestro Dios y Padre, el Todopoderoso, el omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, está en todas partes. Omnividente, todo lo ve. Omniescuchante, todo lo escucha. El que todo lo puede, ese es nuestro Padre. Yo soy hijo de ese Dios. Usted es hijo de ese Dios maravilloso. Entonces nos hace ser parte de la familia de Dios. Esto nos da la garantía, la bendición, la fe y la esperanza de que tenemos un hogar eterno en el cielo, que el Señor no nos dejará y no nos desamparará aquí en la tierra, y nos da un sentido de pertenencia y una esperanza segura. Aunque aquí
no tengamos a veces, algunas familias no tengan pues una familia completa, o hayan sido abandonados, o sí, no tengan a alguien más, no importa, hay un texto que dice en la Biblia, aunque padre y madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá, mi Padre me recogerá. Aunque no tengamos a veces muchos familiares, físicamente hablando aquí en la tierra, tenemos a nuestro Padre Celestial y tenemos a los hermanos y hermanas de la congregación que somos hermanos en Cristo, porque todos somos hijos de Dios, somos hermanos. Y a veces hemos recibido más apoyo, más solidaridad de nuestros hermanos en Cristo que de la propia familia física. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque algunos no son convertidos, hacen su propia vida. Y dicen, no, este es religioso, este es evangélico, no, con este un poco de distancia. Son hermanos de sangre, pero... Entonces hemos tenido más compañerismo, más apoyo, más amor con los hermanos de la congregación. Ustedes y yo somos familia espiritual, somos hermanos y hermanas. Oramos los unos por los otros, ¿sí? Nos ayudamos los unos a los otros. A veces nos criticamos los unos a los otros también. Ahí hay que tener cuidado, ahí hay que ser paciente, tolerante, amoroso y soportar mejor. Lo que quiero decir es que es un gran privilegio ser hijo de Dios porque formamos parte de una gran familia. Otra de las bendiciones es que tenemos acceso a nuestro Dios como Padre. Como Dios lo tenemos que honrar, nos tenemos que postrar, adorarlo, honrarlo como Dios. Se postra uno. Pero como nuestro Padre Celestial le podemos hablar como a le podemos hablar a un Padre terrenal que nos ama o que nos amó. Le podemos hablar confiadamente. No entramos con un protocolo como cuando nos postramos ante Dios. Él es el Señor, Dios también. Ah, pero es maravilloso porque también es mi Padre. ¿Entendemos esa verdad bíblica? Lo adoramos y lo respetamos como nuestro Dios. Pero maravilloso es que nos podamos acercar y decirle, Padre, papá, o papá es la palabra. Hay un texto que vamos a leer que dice Abba, Padre. La palabra, esta palabra Abba, aramea significa papá. Algunos autores dicen que se puede traducir también como papito. Entonces, qué hermoso podernos acercar al Dios Todopoderoso también como decirle, papito, soy tu hijo. Yo sé que todo lo que está pasando es para mi bien, tú tienes el control de todo. Papito, ayúdame, te necesito. Es hermoso acercarnos así. Tenemos acceso a Dios como Padre, como hijos de Dios, entonces tenemos esa confianza, esa libertad, porque Cristo nos abrió con su muerte, con su sangre, el lugar santísimo para entrar a Dios y decirle, Abba, Padre. Tener una relación íntima con Él, personal con Dios, experimentando su cuidado, su provisión, su guía en nuestras vidas. Pero también como hijos de Dios tenemos un gran privilegio y una gran bendición. Tenemos una herencia divina. Yo sé que a ustedes les llama la atención más las herencias físicas, ¿verdad? Porque no dijeron amén. Tenemos una herencia divina. Recibir una herencia física, los que pueden recibirla, es muy bueno, excelente, se aprecia mucho, se ambiciona mucho incluso. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos algo mucho más valioso y extraordinario, una herencia divina que nos hace tener el derecho a participar de todas las bendiciones del Señor, todas las promesas de Dios que ha reservado para sus hijos. Romanos 8, 16, 17, en la primera parte dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos confirmará que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también, ¿qué dice? Herederos. Herederos de Dios. Y dice, y coherederos con Cristo.
Claro, hay una parte en esa segunda. Cuando somos hijos de Dios, podemos decir que somos herederos de Dios. Ahora, coherederos con Cristo implica un poquito más, ya es más con recompensa, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero la primera parte es maravillosa, es incondicional. Somos herederos de Dios. Esa herencia implica la herencia de una ciudad eterna, de un hogar eterno, de una familia eterna, de un gozo eterno, de una paz eterna, y también que todo lo creado nos servirá, seremos dueños de todo. Todo nos pertenece en Cristo, dice un texto. Está hablando de que con Dios lo tenemos todo y lo tendremos todo cuando el reino de Dios sea consumado y ya sea derrotado definitivamente Satanás, el pecado, la muerte. El reino de Dios será eterno y nosotros tendremos parte con Él. Entonces nos gozaremos, todo el universo y toda la tierra será, la creación será nuestra. Será nuestra. La belleza, ya sin pecado, porque será una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva, sin contaminación. Y todo eso será nuestro también. Entonces, pues si usted está peleando por un terrenito aquí, no, hombre, allá seremos dueños del universo, todos los que somos hijos de Dios, de la nueva creación, el nuevo cielo, la nueva tierra, nos pertenece en Cristo. Y gobernaremos y reinaremos con Él porque somos hijos de Dios. Por eso Jesucristo dijo, no le pongan tanto asunto a lo terrenal, hombre. No pongan su corazón allí. Al final aquí el orín y la polilla corrompen, oxidan. Además se puede perder, pueden haber hurtos, pueden robar, todo. No. Fíjense en la herencia eterna en los cielos. Es más duradera, es perfecta. Si esta casa terrenal, incluyendo este cuerpo mortal, dice, se deshace, tendremos una celestial eterna y tendremos un cuerpo glorificado. Esa es parte de la bendición que ya mencionaremos en breve. También dice en Romanos, ya leímos hasta el 17 en la parte A. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. De toda la riqueza de Cristo, espirituales y aún física, material del universo santo, en la nueva creación de todas las cosas, somos herederos. Pongamos la mirada en las cosas de arriba, por eso dice Pablo, y no tanto en los de abajo, porque las de abajo perece, pasa, pero en las cosas de arriba no pasan, son eternas y las disfrutaremos. Al ser hijos de Dios, otra bendición, recibimos al Espíritu Santo como sello, como garantía en nuestros cuerpos mortales y que luego serán cuerpos inmortales. Ahora cuerpos que puede entrar la corrupción cuando venga la muerte, pero seremos resucitados con cuerpos incorruptibles. Eso es parte de la bendición de ser hijo de Dios. Y aquí en la tierra, al ser hijo de Dios, con el Espíritu Santo adentro de nosotros, nos da el poder para vencer el pecado y vivir una vida santa. No tenemos excusa. Ay, es que yo no puedo. Si usted no puede, pero en Cristo podemos. Con el Espíritu Santo podemos. Con Cristo podemos. Ay, es que el diablo está derrotado, está vencido en la cruz del Calvario. Todavía puede tentar, puede incitar, puede confundir, pero está derrotado. No le echemos la culpa tanto al diablo, al pobre diablo. Lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Que esto nos traiga gozo, fortaleza y ánimo. Que todavía tenemos dificultades y problemas y queremos que el Señor nos conceda algunos anhelos y deseos en esta tierra. Pues es nuestro Padre Celestial. Sigamos creyendo, sigamos esperando. Él concederá los deseos de nuestro corazón aquí en la tierra aún. Somos sus hijos.
El que cree, recibe. El que no cree, no recibe mucho, pero sigue siendo hijo de Dios. No lo va a dejar. Pero es mejor creer la palabra de Dios. Al ser hijo de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo aquí en esta tierra. Por eso tenemos que buscar y pedir la guía del Espíritu Santo, porque como hijos de Dios tenemos esa bendición y ese beneficio. Aquí lo dice claramente otro texto, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. A veces siendo hijos de Dios nos equivocamos porque no nos tomamos el tiempo para tener comunión con el Espíritu Santo, para decir, Espíritu Santo, guíame. Aquí no estoy muy seguro. Hay cosas que ya sabemos que tenemos que hacer porque la Biblia lo dice, pero las cosas que no sabemos porque la Biblia no lo dice, podemos pedir la guía al Espíritu Santo y Él nos la dará, porque somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía porque somos hijos de Dios. Pero también tenemos la bendición de que se nos haya otorgado un propósito divino y una misión maravillosa. Como hijos de Dios somos llamados a participar de la misión, de la obra de Dios aquí en la tierra. Como iglesia, como sus hijos, tenemos que seguir predicando el Evangelio, testificando de que solo Cristo salva, de que podemos ser nuevas criaturas, que podemos comenzar de nuevo, que nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Si creemos en Cristo, lo recibimos, nos arrepentimos de nuestros pecados, que tendremos la salvación eterna y que cuando muramos no vayamos al infierno sino al cielo. Y como hijos de Dios, esta parte es importante porque a veces no la entendemos muy bien. A todos nos ha pasado. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de ser disciplinados por amor por nuestro Padre Celestial. Si humanamente el que no disciplina a su hijo lo está entregando a muerte, dice Proverbios. El que no castiga con amor al hijo, lo está exponiendo a la perdición, a la muerte. Estoy parafraseando lo que dice Proverbios. Entonces tenemos la disciplina amorosa de nuestro Padre Celestial para que nos vaya bien, para que cometamos menos equivocaciones como hijos de Dios en este mundo que todavía sigue seduciendo, en el pecado que sigue siendo atractivo para la vieja naturaleza, el diablo que todavía sigue confundiendo, como decía, pero Él nos disciplina. Pero cuando nos disciplina, lo hace por amor, para que crezcamos en madurez, para perfeccionar nuestra vida cristiana, para que podamos ayudar a otros y apoyarles y servirles, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Entonces dice todo el capítulo de Hebreos 12, enseña acerca de la disciplina divina y amorosa del Señor, que dice, si nuestros padres antes nos disciplinaban y nos castigaban y lo hacían para nuestro bien, ¿cómo no hemos de recibir la disciplina de Dios? Que pues, ciertamente por el tiempo presente produce tristeza, pero no es una tristeza que nos lleva a la muerte, sino que producirá un fruto apacible de santidad. La disciplina del Señor, amores, es buena. Hebreos 12:7, solo la primera parte. En la NBI dice, los que soportan la disciplina divina, es para su disciplina, el sufrimiento. Pues Dios los está tratando como a hijos. Los padres que no disciplinan, corrigen a sus hijos, les están haciendo un daño muy grande. Se darán muy duro en la vida, otros los tendrán que corregir de manera muy dura en la calle, o tendrán que pasar situaciones muy vergonzosas, dolorosas y humillantes por no haber sido disciplinados con amor en la casa. Por eso dice que cuando nos están pasando ciertas cuestiones, no nos enojemos con nuestro Padre Celestial. Decirle, gracias Padre,
creo que me estás disciplinando. Te amo, Señor. Gracias. Pero si usted ve a personas que no son cristianas, no son hijas de Dios, siguen siendo hijos de Adán, criaturas de Dios, usted va a decir, pero a muchos de ellos ahora por de pronto no tienen problemas, tienen salud, tienen fuerza, y están viajando, están haciendo muchas cosas. Y yo que soy hijo de Dios estoy con una dificultad aquí. Es que ellos no son hijos de Dios. Por eso Dios no los está disciplinando. Se van a perder si no se arrepienten. Pero como el Señor nos ama, cuando Él considera que necesita un poquito de disciplina, nos la da con amor. Entonces recordemos eso. Seamos agradecidos cuando el Señor nos disciplina. ¿Sí? Como dicen por ahí, más nos vale, hermanos. Bien. Ya estamos en la parte final. Tenemos la bendición y el beneficio y la belleza extraordinaria al ser hijos de Dios, que cuando muramos y este cuerpo vaya a la tumba, si no ha venido el Señor, o si viniera estando nosotros vivos, serían transformados de una vez en un cuerpo glorificado, en un soma neumaticón. La palabra griega, esa frase es literal, soma neumaticón. Soma cuerpo, neumaticón viene de espiritual, neuma, aire, espíritu. Tendremos un cuerpo espiritual, soma neumaticón, donde ya no le entrará la enfermedad, la vejez, la muerte, el dolor, el sufrimiento, las angustias, las emociones negativas, porque es un cuerpo glorificado, libre completamente de pecado, de maldad. Un cuerpo maravilloso, hermoso, que será cuerpo, pero también será un cuerpo espiritual, que no perderemos identidad. Así como el cuerpo de Jesucristo, cuando resucitó, Él pudo con su cuerpo glorificado identificarse con sus discípulos y mostrarle las cicatrices de sus manos, las cicatrices de su costado traspasado, las cicatrices de los clavos que le pusieron en sus pies. Y les dijo, yo soy. Pero era un cuerpo que podía movilizarse y que podía traspasar paredes porque es un cuerpo espiritual, glorificado. Hermanos, como hijos de Dios nos espera un cuerpo glorificado maravilloso. Maravilloso. Y todos estaremos hermosos, bellos en el Señor. Seremos semejantes a Él. Da a entender el texto que todos estaremos como en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, que murió a los 33 años y medio, y el cuerpo glorificado en esa edad se queda así. Seremos semejantes a Él. El texto lo dice. 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, venga otra vez por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, con un cuerpo glorificado nosotros también. Y por eso es que tenemos la bendición de al ser hijos de Dios. Escuche bien esta otra maravillosa verdad, beneficio, bendición. Participamos de la naturaleza divina. Ya no de la naturaleza pecaminosa de Adán, sino la naturaleza divina de Dios. Eso lo dice Pedro, que seremos participantes de la naturaleza divina, es decir, de su gloria, de su reino, de su santidad, de su belleza, su poder, ya aquí en la tierra, pero será perfecta cuando Cristo venga por segunda vez y nos vayamos con Él para siempre. Sabemos que cuando Él se manifieste, como dije, seremos semejantes a Él, pero también participaremos de la vida eterna con esta naturaleza divina, con cuerpo glorificado. Eso quiere decir participaremos de la gloria de Dios, seremos semejantes a Él, a Jesucristo. Entonces ya no seremos hombres y mujeres en el cielo terrenales, no, seremos espirituales, cuerpos espirituales, y tendremos parte de la divinidad, no dioses, pero seremos
parte de la divinidad de Dios y parte de su gloria en nosotros. Eso es lo que el texto dice. No estoy inventando nada. Un cuerpo glorificado y participando de su naturaleza divina, donde allí participaremos y viviremos en un perpetuo gozo y en un festejo eterno, maravilloso. Si a veces aquí en la tierra el Señor nos da un poquito a saborear su presencia divina y sentimos de verdad la gloria de Dios sobre nuestra vida, y son momentos hermosos, esos momentitos que el Señor nos da por el Espíritu Santo que se nos ha anticipado como sello y habita en nuestro cuerpo mortal, allá será por la eternidad. Y eso será maravilloso. Ya no tendremos ningún problema, ninguna preocupación, ninguna angustia, nada de nada. Seremos felices para toda la eternidad. Porque somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Y reinaremos con Él eternamente, dice la Escritura. Mis queridos hermanos y hermanas, hijos de Dios, hijas de Dios, recuerde, ya no es criatura de Dios, ya no somos hijos de Adán, no somos hijos de ira, menos hijos del diablo, sino somos hijos de Dios. El milagro ha ocurrido de criaturas a hijos de Dios, del barro a la gloria eterna. Porque fuimos formados, este cuerpo fue formado de barro al principio. Bien. Ahora, cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos da otras bendiciones extraordinarias. Cuando somos hijos de Dios ya podemos ser siervos de Dios, ¿verdad que sí? La Biblia lo dice, servidores, siervos de Dios. Y eso es extraordinario. Imagínense ser servidores del Dios Altísimo, es maravilloso. También nos da la bendición de ser discípulos de Jesucristo, ¿sí? Somos discípulos. Ser discípulos de el más grande y perfecto Maestro Jesucristo es un gran privilegio. Somos discípulos del Señor. Y hay un texto donde Jesucristo le dice a sus discípulos y a los que creerán como los discípulos: a ustedes que ya creyeron en mí, ya no los trataré como siervos, sino los trataré como amigos. Ahora, ser amigos de Dios y amigos de Cristo es maravilloso. ¿Sí o no? Uno dice, a veces tengo un amigo importante y lo aprecia mucho. Nosotros somos amigos de Cristo también. Amigos. La Escritura dice que en Cristo somos sacerdotes de Dios. Eso es maravilloso. Ofrecer sacrificio, adoración, alabanza, acción de gracias a nuestro Dios y Padre. Eso es maravilloso. Pero lo más grande, lo más bello, lo extraordinario es el regalo de que seamos hechos hijos de Dios. Eso vale más que ser siervos, discípulos, amigos, sacerdotes de Dios, que también lo somos. Pero ser hijos de Dios es el máximo regalo que hemos recibido en Cristo Jesús. Por lo tanto, actuemos como hijos de Dios. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos actuar así. Compórtese como hijo de Dios, como hija de Dios. Temerosos, en santidad, en integridad, buscando el fruto del Espíritu en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Que podamos decir no a las obras de la carne: adulterio, fornicación, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, por borracheras y cosas semejantes a estas. No, comportémonos como hijos de Dios, porque lo somos. Porque lo somos y tenemos grandes privilegios. Y en los momentos más difíciles de
pruebas y dificultades, recuerde, el Dios Todopoderoso es su Padre amoroso, compasivo, misericordioso, que lo cuida, lo provee y tiene un plan de amor que se cumplirá en usted. No se desanime. No se desanime. No retroceda. No nos quejemos. Estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Y Él ha hecho, está haciendo y hará lo mejor para todos sus hijos. Ya les expliqué las grandes bendiciones que recibimos aquí y las bendiciones eternas que nos esperan por ser hechos hijos de Dios. Quiero pedirles que oremos un momento y que meditemos en esta gran verdad, este gran privilegio. Que usted ore un momentito. Puede hacerlo un poquito en voz alta si quiere hacerlo, o si no, en su pensamiento, en su corazón. Pero oremos. Padre amado, Padre nuestro, nuestro papá, nuestro papito, muchas gracias por habernos salvado en Jesucristo, por habernos perdonado todos nuestros pecados. Solo éramos criaturas tuyas, perdidas. Éramos hijos de Adán. Y tan pecaminosos que hasta se les llama a los que son hijos de Dios, hijos del diablo. Pero qué maravilloso que has tenido misericordia de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos buscaste, nos encontraste, nos amaste, nos salvaste y nos convertiste en tus hijos. Y no dejaremos de serlo por la eternidad. Gracias. En el día de la aflicción y la angustia, tú eres mi Padre. Eres nuestro Padre, nuestro papá, que nunca fallará, nunca nos dejará. Estará con nosotros en las pruebas, en el sufrimiento, en el dolor. Pero confiadamente te podemos decir, papito, ayúdame, sáname, dirígeme, fortaléceme para no pecar. Quiero honrarte, quiero serte fiel. Gracias por amarme, Padre. Amén. Quizá haya alguien aquí que todavía no es hijo de Dios y ha escuchado la palabra y ahora quiere ser hijo de Dios y recibir todas las bendiciones, privilegios que Dios tiene para los que son sus hijos. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Señor, confesarlo con su boca, creer que en su corazón que resucitó al tercer día, arrepentirse de sus pecados y en ese momento nacerá de nuevo, será hijo de Dios y nunca más criatura ni hijo de Adán, con todos los privilegios, el derecho y la potestad de las bendiciones y la herencia que Dios tiene para usted. Si alguien necesita entonces hacer la oración de fe para ser hijo de Dios, diga conmigo ahí donde está esta palabra de fe que predicamos. Como dice Pablo en Romanos 10, 9, 10. Creo en ti, Jesucristo. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias por amarme
pese a mis pecados, salvarme hoy y convertirme hoy en hijo de Dios, en hija de Dios. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.